Bueno, lehendabizi egunon guztioi, ekitaldi honetara etortzeagatik, erretiroak sormena deuseztatzen aldu, horrelako ekitaldira. Bueno, esta actividad ha sido promovida fundamentalmente a dos trabajos que me llegaron no para referirnos, sino que para que viera a ver qué es lo que me parecían estos trabajos. Uno me lo envió Juan Veguillas, el otro Martín Rivas, con el que he tenido también una relación por otros temas también. Entonces pensamos que igual podía ser un momento interesante de dar un foro, de alguna forma, a través de una jornada mañanera, teniendo en cuenta además que era el 23 de junio, el día de la noche de San Juan, el solsticio, no esperábamos tanto calor, también es verdad. Entonces hacer una especie de jornada de toda la mañana en la que esos trabajos que me llegaron de alguna forma se presentaron. Luego, pues evidentemente tendremos un cafecito y luego una mesa redonda en la que hablemos sobre la creatividad después de la jubilación, la problemática que se encuentran las personas que están jubiladas, las capacidades o las cosas que de alguna forma la universidad ofrece, pero que estoy seguro que no son suficientes, etc. Entonces pensábamos que era un momento bueno para discutir sobre ese tema y de una forma familiar como estamos aquí. Entonces, pues la mesa redonda en la que estarán Humberto Astivia, que esperemos que llegue, porque viene de Pamplona, Carmen González Murúa y Martín Rivas, pues será después del café. Y luego, en principio, habíamos pensado al esquiómetro, pero viendo la insolación que está, igual vamos, en lugar de ir al esquiómetro, podemos ir al bar a tomar una cerveza, podemos hacer. Y entonces le voy a dar la palabra al primer ponente, que es Juan Veguillas, que nos va a hablar del método de Lipning-Cartan, en el que ha hecho unos desarrollos muy interesantes sobre el particular y que puede dar posibilidad de que se pueda extender a otros distintos campos de la ciencia. Y luego a continuación tendremos a Martín Rivas, que nos hablará de la descripción clásica de la estructura del electrón. Entonces le voy a dar el paso a Juan Veguillas, que yo creo que llevas unos cuantos años jubilado, yo creo que estás alrededor del 2010, 2011, 11, algo así que estás jubilado, y que fue evidentemente, como la mayoría de la gente que está aquí sentada, uno de los pilares de esta facultad. Vamos a dar un aplauso de bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ya se saluda a todos, entonces voy a comenzar. El título realmente es el que está aquí, ¿no? Método de Lipning-Cartan para obtener la evolución de la energía a lo largo del tiempo en sistemas mecánicos clásicos y sistemas mecánicos relativistas. Ese era el título, lo que pasa es que me pareció muy largo y entonces lo acorté a método de Lipning-Cartan. Bueno, vista creado con inteligencia artificial, dice, el método de Lipning-Cartan es un enfoque geométrico desarrollado por Juan Veguillas Losada para estudiar la evolución de la energía a lo largo de tiempo en sistemas mecánicos, tanto en mecánica clásica como relativista. A diferencia de los enfoques tradicionales, este procedimiento matemático destaca por utilizar un marco unificado que simplifica la obtención de las ecuaciones de movimiento. Bueno, yo lo que pretendo es que el público puede ser variado y entonces que al final tengan una pequeña idea. Una, he creado un método, que además lo pone en la inteligencia artificial, y la obtención de las ecuaciones de movimiento en mecánica clásica y, bueno, por lo menos en mecánica clásica, es mucho más sencillo. Bueno, el método, y esto lo pongo yo, el método se caracteriza por su sencillez y universalidad. Y pongo esto en mío porque evidentemente es mío. Esto no es pedantería, es por el contrario una deferencia hacia los presentes no versados en mecánica. Chaval, sí. Y entonces, bueno, pues ahora cojo
Entonces, creo que se lo tenía que haber puesto ahora, pero, en fin, está relacionado. ¿Por qué un catedrático de química física crea un nuevo método en mecánica? Pues la verdad es un poco raro, ¿no? O sea, que fuera un especialista en mecánica, pues cabe pensar, pero vamos. Y respuesta, existen dos tipos de investigadores, especialistas y sintetizadores. Y entonces me defino. No soy especialista de nada, por tanto no me incluyo entre los sintetizadores. Bueno, eso ya lo veremos por qué digo esto. Soy sobre todo un estudioso. Entonces, como estudioso, pues voy a seguir estudiando. O sea, no voy a parar. ¿Podré sacar algo o no? Eso ya no lo sé. Soy un relacionador. Eso se lo digo a mi nieto Tristán. Iba a venir, pero al final no ha podido, y entonces, bueno, pues esto lo ponía en fin. Y por último, esto es que me gusta. Yo creo que a lo mejor no lo hubiera puesto. Un aprendiz de todo y maestro de nada. Algo de eso es real. Estímulos externos. Para el desarrollo de bueno, tengo algún resultado desde el año 2000. Y gracias a Dios que lo escribí en un cuaderno y no lo tiré. Y entonces al cabo del tiempo volví tal, no sé qué. Y entonces cuando Gonzalo Muga, que yo le dirigí su tesis doctoral, pues le hicieron director del Quantum, pues le llamé y le dije, Gonzalo, enhorabuena, tal, no sé qué. Bueno, pero ¿qué haces ahora? Digo, hombre, pues estoy con la mecánica. Ah, pues mira, qué interesante, ¿podrías darnos una charla? Pues bueno. Y entonces digamos que eso fue un estímulo externo para desarrollar todo esto. O sea, aparte de lo que tuviese, se fue incrementando sucesivamente. Y por último, el remate final, como pongo aquí, se lo debo a Ildefonso Martínez de la Fuente, porque también le dirigí la tesis, le llamé y le dije, oye, Ildefonso, que tengo una cosa que es muy interesante, no sé qué. Ah, pues sí, ven. Y entonces tuve unas reuniones con Ildefonso, con Iker Malaina y con Luis Martínez. Todo esto son antecedentes, o sea, no... Bueno. Y entonces, en alguna medida, justifica esto que estoy diciendo, pues Ortega y Gasset. Hombre, Ortega y Gasset siempre es un adorno. O sea, aunque no lo hayas leído, te adornas. En mi caso, lo he leído. O sea, entonces, la necesidad de crear vigorosas síntesis y sistematizaciones del saber, bueno, puntos suspensivos, no nos interesa, irá fomentando un talento científico que hasta ahora se ha producido por casualidad, el talento integrador. En rigor significa una especialización, pero aquí el hombre se especializa precisamente en la construcción de una totalidad. Revista Occidente tal. Bueno, pues en términos taurinos, Ortega me echa un capote. O sea, porque justifica lo que he dicho anteriormente. Y abajo pongo mostrar 2 libros sobre mecánica. Hombre, los iba a traer físicamente, pero me parece un poco pueril, ¿no? Entonces, tenemos un libro, pongo una mano, un libro de mecánica clásica, por ejemplo, ¿cómo se llama? Rañada, ¿no? Es Rañada. Y luego, ese es un libro, podemos hablar de mecánica holónoma, el libro de Rañada. Y luego hay libros de mecánica no holónoma, pero específicamente mecánica no holónoma. Entonces, con el método que yo propongo, se puede juntar. Y los 2 libros se convierten en uno. Bueno, entonces ahora ya paso a cosas más... Método Leibniz-Cartan, o sea, ahora ya entro aquí en materia. Bueno, ¿qué es lo que hago? Pues una síntesis científica. Por eso no lleva mi nombre. Yo no voy a poner método de Guillas, porque es que, vamos, me parece... en fin. Entonces, bueno, Leibniz, idea fundamental, fuerza viva. Esa era la idea de Leibniz, lo que pasa es que, bueno, luego no, se tocaba, pero no se llegó a desarrollar, que es 2 veces la energía cinética. Y el método cálculo diferencial. El cálculo diferencial es impresionante, pero bueno. Cartan, idea fundamental, un sistema de paz está formado por formas diferenciales de grado 0, funciones, y por formas diferenciales de grado 1. Punto de partida del método.
en el método propuesto consideramos un sistema de paz formado por la energía. Hombre, yo creo que algo más importante que la energía no hay, ¿no? O sea, pero bueno, forma de grado cero, no solamente eso, sino que es una ecuación diferencial, pero bueno, eso es otra historia. Y formas diferenciales de grado 1. Distingo formas cinemáticas y si el sistema no es libre hay que añadir formas diferenciales de ligadura. Bueno, si el método es potente, pues que hay que empezar con el caso más sencillo y luego ir complicándolo, de menor dificultad a mayor. Entonces, partícula libre que se mueve sobre una recta. Energía cinética. Bueno, formas diferenciales cinemáticas. Bueno, ¿esto qué es? Pues esto es espacio igual a velocidad por tiempo y velocidad igual a aceleración por tiempo en forma diferencial. ¿Por qué en forma diferencial? Porque en líneas generales la velocidad no se mantiene constante y la aceleración tampoco se mantiene constante. Entonces, si utilizamos formas diferenciales, podemos trabajar. Bueno, siguiente paso, como voy a estudiar la variación de la energía con respecto al tiempo, pues tengo que calcular la diferencial de la energía, que me va a proporcionar cuál es la variación. Como el sistema es conservativo, constante, diferencial tal mx punto, diferencial de x punto. Y entonces sustituimos diferencial de x punto por x segunda diferencial de t. Total, que al final lo que tenemos es que la variación de la energía es mx segunda diferencial de x. ¿Y eso qué es? Trabajo. Fuerza de inercia por el trabajo. Dice, esta relación nos indica que el trabajo realizado por la fuerza de inercia mx es nulo. Como diferencial de x es diferente de 0, se ha de cumplir, por tanto, tal, y sale la ecuación del movimiento. Bueno, este es el método. Desde mi punto de vista, en lugar de haber puesto el título ese, podía haber puesto método geométrico trivial, porque esto es trivial. O sea, esto no se requiere enormes conocimientos. A ver. Bueno, a continuación, pues hombre, partícula libre que se mueve en el plano. Entonces, la idea, bueno, es lo mismo, o sea, energía cinética, formas diferenciales cinemáticas. Bueno, las formas cinemáticas son formas de Cartan, ¿eh? O sea, que también ahí aparece Cartan. O sea, no... La diferencial de la energía es nula, porque se conserva la energía, tal. Bueno, y esto es lo verdaderamente importante. Las dos variables x e y no están ligadas. Como no están ligadas, pues cada sumando tiene que ser 0. Y por lo tanto salen las dos ecuaciones del movimiento. A ver, lo he puesto al revés, ¿no? Diferencial de la energía. Bueno, pues esto, pues, hombre, normalmente uno trabaja en diferentes coordenadas. Bueno, lo que se observa es que la diferencial de la energía cinética es la masa por la aceleración por diferencial de R. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hombre, la cosa es bien sencilla. Irse al libro de Rañada, copiar la aceleración en coordenadas polares e irse a un libro de cálculo vectorial y ver cuánto vale diferencial de R. Y ya está. Bueno, y de ahora en adelante, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues si trabajo en coordenadas cartesianas, escribo sin más la diferencial de E, porque ya siempre es la misma, y si trabajo en coordenadas polares, pues escribo esto. ¿Vale? Bueno, importante, lo que afecta todas las ligaduras es a la diferencial de E. O sea, eso sí que es importante. Ligaduras holónomas. Vamos a ver, históricamente, bueno, lo voy a contar. Para mí el padre de la mecánica es Descartes. O sea, Descartes fue el monstruo que iluminó a
prácticamente a todo el mundo. Y Newton lo que hizo fue publicar las tres leyes. Pero Newton no escribió ninguna ley, que yo sepa, ninguna ecuación. El que escribió las célebres ecuaciones de Newton fue Euler, en 1747 o 1750. Fue Euler, básicamente. Pero vamos, se conocen como ecuaciones de Newton. Ahora bien, las ecuaciones de, si queréis, Newton, Euler, Euler-Newton, me da igual, no permiten tratar adecuadamente las ligaduras. Entonces, D'Alembert y Lagrange desarrollaron, no lo voy a contar todo, desarrollaron un método, bueno, el que desarrolló el método fue Lagrange, que permitía tratar las ligaduras holónomas. O sea, con las holónomas no hay ningún problema, como es este caso. Sin embargo, las no holónomas, pues ahí, en términos taurinos, se pincha en hueso. Bueno, esto, pues, es escribir la energía potencial, bueno, la ligadura, en este caso, x2 más y2 igual a L2, significa que diferencial de R es 0, que es la ligadura, porque trabajo con diferenciales, y entonces, bueno, pues esto no tiene mayor historia. ¿Vale? O sea, la idea creo que queda... Porque es que los detalles técnicos no... O sea, eso, pues el que quiera que lea el trabajo. Aquí sí, aquí ya nos encontramos ya con un primer paso importante. Ligaduras no holónomas. Entonces, la ligadura no holónoma es z punto, la derivada de z, igual a i x punto. Bueno, lo mismo, tal. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Transformo las diferenciales, las derivadas en diferenciales. Y fijaros que en la diferencial de la energía está ligada, porque hay una relación de ligadura, la diferencial de z. Entonces, lo que tengo que hacer es quitar diferencial de z. O sea, vamos, coloquialmente, o sea... Y entonces lo que hago es simplemente sustituirla. Bueno, calculo la segunda derivada de z, no es necesario. O sea, lo importante es sustituir diferencial de z por y diferencial de x. Y entonces ya, pero vamos, si encima calculas la segunda derivada, pues bueno, las ecuaciones del movimiento salen trivialmente. A ver qué tengo. Diferencias entre el método de Lagrange, que ya os he comentado, donde las ligaduras holónomas van muy bien, y el método de Leibniz-Cartan. Bueno, el método de Lagrange lo que hace es sustituir la ligadura holónoma en la lagrangiana. Es decir, desde el principio introduce la ligadura, mientras que en el método de Leibniz-Cartan la ligadura es al final. O sea, en la diferencial de la energía. Bueno, transformamos la diferencial de la energía en coordenadas Las ligaduras afectan a la energía cinética en el método de Lagrange y a la diferencial de la energía cinética en el método de Leibniz-Cartan. Bueno, también os voy a decir otra cosa que no he comentado y en el segundo artículo sí lo digo. Es que desde el principio he metido la aceleración. En x punto igual, o sea, diferencial de x punto igual a x segunda diferencial de x, fijaros que meto la aceleración desde el principio. Bueno, eso significa que se trabaja en un espacio de jet de variables t, x, x punto y x segunda. Entonces, la aceleración interviene desde el principio. O sea, digamos que esta es la mayor novedad del método y que pasamos de un espacio, bueno, pues normalmente es un fibrado tangente o fibrado con tangente en un caso o en otro, y pasamos a un espacio de jet, o si se quiere un fibrado de jet, que bueno, pues, en donde aparece la aceleración, cosa que normalmente, vamos, tanto en un caso, en el método de Lagrange como el de Hamilton, la aceleración aparece al final, no al principio. Bueno, aquí movimientos que conservan la energía cinética. Bueno, pues movimiento en línea recta, luego
en el plano hay dos posibilidades, o bien línea recta o circular. Es decir, que de una manera natural se conserva la energía cinética. Bueno, el detalle técnico me lo salto. Y en el espacio el movimiento puede ser lineal, circular o helicoidal. Y aquí enganchamos con Martín, con su célebre hélice. Bueno, pues estos son los tres movimientos. Hasta ahora todos los sistemas han sido conservativos. Y ahora voy a considerar sistemas no conservativos. O sea, la energía no se conserva y por lo tanto vamos a encontrar la variación de la energía con respecto al tiempo. Entonces, si uno es honrado, bueno, no es que sea muy honrado, pero bueno, lo suficiente para reconocerle un gran mérito al profesor Fernández Guasti, que escribió este artículo y que para mí ha sido fundamental. Es decir, yo clavo el resultado de este investigador, pero utilizando el método de Leibniz-Cartan. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, energía igual a un medio de K, y es un oscilador, pero la constante K depende del tiempo. Entonces diferencio y tengo diferencial de Kt, pero diferencial de Kt es K' por diferencial de T. Es decir, cuando me aparece un diferencial de T, el sistema es no conservativo. Si no me aparece, el sistema es conservativo. Bueno, total, que la primera parte puedo considerar, bueno, en un intervalo diferencial de T, puedo considerar que K de T es constante. Que esa es la idea básica del método de Leibniz. Y por lo tanto podemos igualar a cero, y luego la ecuación, la otra parte me proporciona esto es cero, y entonces ahí obtengo la ecuación de evolución de la energía. Que ya digo que la he obtenido, pero por otro método un poco más complicado, tal, y en fin, el artículo es mucho más desarrollado que esto, pero bueno, y ahora a lo mejor hasta digo alguna maldad. Partícula libre con ligadura dependiente del tiempo. Bueno, la ligadura esta es cuadrática y dependiente del tiempo. Bueno, es reónoma, no sé qué. Vamos a ver. Las ligaduras, la que he puesto antes es una ligadura lineal, que son las sencillas. Y entonces hay un método que es de D'Alembert-Lagrange. Metiendo los multiplicadores de Lagrange, se tira para adelante. Y cuando es cuadrática, eso no vale, o sea, tampoco vale. Entonces, el principio que utilizan es de Chateau o algo así, Lagrange. Y bueno, esta es una ligadura complicada, ya digo, cuadrática, y al final pues resulta que es relativamente sencillo, porque fijaros que al final encuentro esta relación, diferencio y tengo ya diferencial de E y aparece diferencial de T. Luego está claro que es un sistema no conservativo. Bueno, la maldad, pues es que el artículo en donde resuelven este problema, pues utiliza 4 páginas de teoría, y luego para resolver este problema, pues utiliza 2 caras. O sea que, hombre, hay alguna diferencia. Mecánica relativista, voy a ser breve, porque ya... Entonces dice, el método de Leibniz-Cartan permite estudiar sistemas formados por una partícula sobre la que actúa una fuerza que tiene tal. Ejemplo notable, el oscilador armónico, tal. Bueno, datos, energía, gamma,
que he encontrado por ahí después de mucho buscar, que no lo encuentro en todos los libros, factor de Lorentz. Bueno, y es esta expresión, diferencio, y entonces vuelven otra vez a aparecer las diferenciales. Que eso es lo verdaderamente importante, la diferencial de gamma. Entonces, empezamos, partícula libre que se mueve a lo largo de eje X, energía, tal, ligaduras cinemáticas, diferencial de E, tal, y entonces sustituyo, bueno, al final hago la sustitución de siempre, y entonces la ecuación que queda es M0, la masa en reposo, ¿no? Gamma cubo X2. Digamos que eso está en la literatura, o sea, no me invento nada. Y ya para ir terminando, y ya que ponía ahí oscilador armónico lineal, pues sí, es que es lo mismo. Si es que esto no cambia. Sistema de Pfaff, tal, ligaduras, diferencial de la energía, y si depende del tiempo, que es lo que tengo a continuación, pues aparecen dos ecuaciones. O sea, que no lo voy a poner tan siquiera porque esto. Bueno, y ya para terminar, voy a ver, esto ya no lo pongo porque si es que... Estos son los artículos que he publicado. Método Leniz-Cartan para obtener la evolución de la energía, que es el título, vamos, más o menos he contado este artículo. Luego, método Leniz-Cartan 2, conclusión. Bueno, yo creo que lo que he añadido no ha sido muy acertado, pero bueno, eso es culpa mía. Ahí hago un tratamiento, o por lo menos digo algo, de la... Aquí más que nada ha sido una formulación física, mientras que ahí incluyo formulación matemática, pero muy breve. Simplemente digo que es un espacio... Bueno, la energía cinética es una ecuación diferencial. Y si es una ecuación diferencial, las ecuaciones diferenciales se pueden considerar subvariedades de un determinado espacio. Por lo tanto, el método es geométrico. Y bueno, ha tenido bastante éxito porque la gente lo ha leído. Y luego, el complementos creo que es el artículo posiblemente más interesante, o por lo menos que puedes citar más. Y sin embargo, lo han leído 11 personas. O sea, un desastre. O sea, que no sé qué he hecho para que sea... Y a mí me parece que es de lo más interesante, pero bueno, eso... Y bueno, ¿qué más puedo decir? Pues hombre, como lo he dicho en muchos sitios, pues lo voy a decir aquí. Y lo he dicho y lo he repetido en tal. He metido un gol por toda la escuadra. Eso es lo que digo y he dicho. Y entonces os lo digo a vosotros también. Y ya, pues nada más. Yo creo que estamos en un momento para hablar del tema y de lo que te ha conducido a esto. Pues la palabra es vuestra. Sí. Muchas gracias, Juan. La verdad es que me ha parecido muy interesante todo lo que... Yo te iba a preguntar, sobre todo, si tú has trabajado sobre este método solamente a partir del 2011 o tenías... ¿Cuál es tu... O sea, ¿ha sido esta tu línea de investigación? No. Yo, vamos a ver, voy a ser sincero. En el año 86 decidí que ya había publicado suficiente y que ya no iba a publicar más. O sea, pues porque había publicado suficiente. Lo que pasa es que como iba a aspirar a una cátedra, pues hombre, no me quedó más remedio que publicar y tal. Pero vamos, dentro de lo mío. Y luego ya me puse a divagar y entonces en el año 2000 ya tenía un resultado. Un resultado que aparece en el tercer artículo. O sea, además muy interesante, pero bueno. Y bueno, lo escribí en un cuaderno, rompí un montón de cosas. Bueno, de hecho tenía una unificación dentro de la química y se lo pasé a un compañero y me dijo, bueno, hazlo tú. Se lo pasé a otro, hazlo tú, y dije, pues hala, va. Y lo rompí. Y esta vez he decidido que, hombre, teniendo en cuenta que yo me baso en el trabajo de los demás, pues hombre, por lo menos
escribirlo y publicarlo. Bueno, ¿por qué lo publico en castellano o en español? Pues hombre, porque Lagrange lo publicó en francés. Y esto es, vamos, la superación de la lagrangiana. No, vamos, creo que... y bueno, ya me he cansado porque, bueno, tengo, bueno, por ejemplo, sólidos nolonomos. Pues tengo varios resultados, sobre todo porque la energía es muy sencilla y entonces sale, vamos, es prácticamente trivial, es como lo que he contado. Lo que pasa es que como hay que meter fotografías, o sea, dibujos, y yo no quiero meter dibujos porque, bueno, me ha costado, bueno, gracias a mi hija, Elena, que ha sido la que me ha maquetado esto y me ha proporcionado, porque, pero bueno, como ya ha pasado, lo pasado está, ¿no? Y bueno, pues tenía un resultado, no lo rompí, y en un momento determinado dije, bueno, pues voy a ponerme, y con Gonzalo Mugues, con quien, y entonces digamos que Gonzalo fue una palanca. Si yo no hablo con Gonzalo, pues es muy probable que bueno, que hubiera hecho alguna cosa, pero poco más. O sea que siempre es importante, de alguna forma, la agitación externa. Exacto, eso lo he puesto. Eso lo he puesto ahí, y también a Ildefonso, porque vine aquí y me reuní con Ildefonso, que también le había dirigido la tesis, con Luis Martínez y con Iker Malaina. Y entonces los tres, bueno, pues tal. Es más, el resumen del primer artículo es inteligencia artificial, que lo hizo Malaina. El resumen, o sea, que además lo clavado. O sea, que no... Y entonces, bueno, pues, bueno. Pero, bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Creatividad después de la jubilación? Que sí existe la creatividad después de la jubilación. Bueno, más que creatividad, porque yo no me creo creativo. Yo lo que hago es sintetizar. Bueno, que eso es crear, que es otro tipo de creación, sí. Bueno, entre otras cosas, os diré que mi querido amigo José Mari me dijo que yo no tendría sitio en la universidad. Hasta cierto punto con razón, porque claro, como yo no soy una especie... No vamos a decir quién es, pero es muy querido. O sea, bueno, en una charla tal... Hombre, la verdad es que, claro, normalmente hoy en día se dice, no, tiene que ser un investigador, y además un investigador que publique. Y como ya os he dicho, que yo a partir del 86 dije que pasaba de publicar, bueno, publiqué tal, y luego pues con Ildefonso y demás, pero vamos, fue con Ildefonso, si no yo... Y esto, pues bueno, pues, en fin, no sé cómo decirlo, o sea, bueno, creo que he descubierto mis cartas, ¿no? ¿Te ha traído de nuevo la publicación? Sí, bueno, sobre todo, ahora esto ya no os voy a dar un meeting, pero es que con la irracionalidad que estamos viendo, algo racional como esto conviene plasmarlo. Y entonces pretendo que esto luego tenga difusión, y por lo menos decirle a los bestias estos irracionales que todavía aquí hay gente que es racional. Bueno, eso es un meeting. O sea... Bueno, lo que estás diciendo que el rol que has metido fundamentalmente a la ganancia es que de alguna forma, en lugar de las ligaduras holónomas, tú las ligaduras no holónomas también las puedes utilizar, cosa que no se puede hacer de forma fácil en el sistema. Sí, o sea... Sí, eso es. O sea, vamos, que el método, como he dicho, no sé si lo he dicho al principio, es mecánica geométrica trivial. Porque claro, es que es simplemente... Claro, ¿cuál es el problema para los físicos cuando lo expliquen? En todo caso son las ligaduras. ¿De dónde salen las ligaduras? Yo no... Bueno, este verano hice algo y estudié algo tal, pero bueno, al final ya se me ha olvidado. Entonces, la cuestión ahora, el método es tan simple que realmente lo que hay que explicar es la ligadura, de dónde sale, etcétera, etcétera. Bueno, esto tiene aplicación en robótica, cosa que yo paso de robótica. No, que no sé por qué renuncias a decir que hay creatividad, que no es creativo. O sea, sí, bueno, sí. Has seguido trabajando y al final has producido un conocimiento, y cuando el conocimiento se produce y sobre todo se publica,
científica pasa a ser patrimonio de la humanidad. Sí, 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 o sea... Otra cosa es que la gente lo lea o no. Quiere decir que adelante. Sí, no, bueno, yo ahí está y, bueno, pues el que quiera... Bueno, de hecho ha habido gente que ha leído el primero, sobre todo el primero ha tenido bastante éxito. El segundo un poco menos y el tercero ninguno. Y no sé si es porque he puesto... no sé qué he puesto ahí, que he puesto complementos. Entonces, hombre, también es cierto que habrán dicho, estamos saturados ya de ecuaciones, pero he procurado contarlo de la forma más sencilla, porque además es que es sencillo. Entonces, hombre, ves las diferenciales y tal y te pueden asustar un poco, pero en fin, lo que hay detrás es muy simple, que eso lo he puesto de manifiesto en el primer ejemplo. Es que el método, claro, por ejemplo, el método de Lagrange, pues va de maravilla, para esto, tal, las ligaduras holónomas, perfectamente. Ahora, las no holónomas, ahí fracasa por completo. O sea, bueno, fracasa. Hay que meter multiplicadores, tal. No es directo. Bueno, de hecho, el libro de Rañada, que es un buen libro, yo creo que todo el que es un buen libro, pues dice explícitamente que las ligaduras no holónomas no las va a tratar por su dificultad. Y como veis, dificultad ninguna. ¿Vale? Bueno, pues vamos a felicitarle por todo el trabajo que ha hecho y que siga haciendo, Y bueno, de todas formas, el repositorio, tienes que enviarme la dirección del repositorio para que yo lo transmita. Yo creo que es importante. Vale. De acuerdo. Bueno, pues entonces le vamos a dar la palabra ahora.